Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio que consta de lo siguiente. Vamos a tener, en este caso este es el 2.1, donde vamos a tener dos ejemplos de funciones y hay que verificar que esas aplicaciones son transformaciones lineales, ¿no? Vamos a empezar con el primer ejemplo acá, donde vamos a tener la primera transformación que va a ir, en este caso, de R3 a R, ¿sí? Y va a estar definida como la transformada de x y z, que en este caso nos va a quedar como 2z menos 3y. ¿Ok? Esa sería la idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Para probar que algo es transformación lineal, y esto que vamos a ver también se aplica para los casos que siguen, ¿no? Bien, nosotros vamos a tener que una transformación lineal cumple con lo siguiente. Nosotros tenemos, va a ser una transformación que va a ir de un espacio B a un espacio W, ¿no? O sea, es una aplicación entre dos subespacios, primera cuestión, ¿no? Entonces tiene que cumplir los requisitos de que ambos vectores son pertenecientes a un subespacio determinado, ¿sí? Piensen que el concepto es análogo al de las funciones en el caso de análisis, por ejemplo, donde nosotros vamos viendo, ¿sí? Y vamos analizando la función en términos de, ya les digo, dominio de imagen, y en este caso el dominio y la imagen son conjuntos de subespacios. Entonces vamos a tener dos elementos del dominio, vamos a llamarle U y B corta, que pertenecen al dominio B, y sus imágenes respectivamente pertenecen al codominio o imagen de la función. ¿Okay? Entonces, para entenderlo de la siguiente forma, la transformación, nosotros vamos a ingresar un vector, por ejemplo el U, se aplica a una cuenta y básicamente se obtiene la imagen, al igual que una función normal, pero tiene algunas propiedades esto. Por ejemplo, la primera de las dos es que si hacemos la suma de los dos vectores, o sea, hacemos U más B, y luego aplicamos la transformación de esa suma, eso nos va a dar lo mismo que si hacemos la transformación por separado de las dos y luego la sumamos. Esa es la primera condición que tiene que cumplir una transformación lineal. Y después vamos a ver en qué se basa esto, qué lo diferencia de una aplicación o una función que no cumple con estos requisitos. ¿Okay? Porque justamente tiene el nombre de transformación lineal. Y después, supongamos que vamos a tener un escalar alfa que pertenezca a K. Yo estoy usando la nomenclatura de la cátedra. En general, álgebra K pueden ser o los números reales o los números complejos. ¿Okay? Entonces, en este caso, si hacemos la transformada de un vector y lo multiplicamos por un escalar, es lo mismo que si hacemos la transformada directamente de ese mismo escalar multiplicado por el vector. Entonces, con que se cumplan estas dos condiciones para cada transformación, ya es una transformación lineal. Esto aplica, en general en los casos de las transformaciones vectoriales es más sencillo, pero en las transformaciones que son más teóricas, como los ejercicios que siguen, hay que aplicarla a rajatabla porque no hay otra forma de salir, digamos, de esa encerrona si no es aplicando esta identidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá es muy sencillo, vamos a ver en este caso. Supongamos que tenemos un U1, ¿sí? Que en este caso va a tener tres coordenadas. Por ejemplo, x1, y sub 1 y z sub 1. Y vamos a tener un b sub 1, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como, o b sub 2 si quieren, x sub 2, y sub 2 y z sub 2. Entonces, por ejemplo, si aplicamos la transformación de cada uno de estos, transformada de 1, nos va a quedar, fíjense, 2z1 menos 3y1. Luego tenemos la transformada de b2, que en este caso nos va a quedar como 2z2 menos 3y2. Y cuando hacemos la suma de las dos, transformada de 1 más la transformada de u2, en este caso, podemos sacar factor común 2 para z1 y z2. Podemos sacar factor común menos 3 para y sub 1 más i2. Y fíjense, queda este ejercicio. Fíjense que si hiciéramos la transformación de otra forma, supongamos que le llamamos w a un vector que sería la suma de 1 más b2, que sería x1 más x2, y 1 más i2, y después z1 más z2, el resultado sería que la transformada de w nos va a quedar exactamente igual que esto, ¿sí? Fíjense, 2 por z1 más z2 menos 3 por i1 más i2, ¿de acuerdo? O sea que el resultado va a quedar exactamente igual. O sea que la primera condición, perfecto, hasta ahora la cumplimos. Y ahora hay que ver que se cumpla la segunda. Entonces, en el caso de que se cumpla la segunda, hay que plantearlo de la misma manera. Fíjense, vamos a tener alfa por u, en este caso,
esto nos va a quedar como alfa por x1, alfa por x2, alfa por x3. ¿Sí? Al momento de aplicar la transformada, esto nos va a quedar como, fíjense acá arriba, 2 por alfa. Disculpen, tengo un mal día. Esto sería i1 y z1. Bien, entonces acá tenemos 2 por alfa por z1 menos 3 por alfa por i sub 1. Si sacamos con alfa, esto nos queda como 2z1 menos 3i sub 1. Y después, si hacemos el cálculo complementario, que sería el que nos pide la definición, ¿sí? En este caso, t por alfa por t por u, t por 1 se había quedado esto, fíjense, vuelve a quedar el mismo resultado que este paréntesis, con lo cual comprobamos ya que la segunda propiedad se cumple. Así que, fantástico, ya tenemos las dos propiedades en línea. Bien, lo mismo hay que aplicar en cada uno de los casos que siguen. Entonces, básicamente, hasta ahí probando que las dos propiedades se cumplen, directamente ya es un punto para nosotros, ya sabemos que se va a cumplir la propiedad del pedida. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener una transformada que va a ir de R3 a R2, o sea, en este caso la transformada va a ser en función de x y z, y va a ser de la forma, fíjense, 2i menos 3, 2z menos 3i, y luego la segunda componente que va a ser menos z más 3x, ¿no? Entonces, en este caso la misma historia, ¿sí? Vamos a tener u, que vamos a tener como x1, y sub 1, z1, b, que nos va a quedar como x2, y2, z2. Cuando hacemos la suma, esto como nos queda, fíjense. De esta forma, ¿no? Y cuando aplicamos la transformada de esta suma, vamos a tener esta cuenta, ¿no? Fíjense. Z, a veces si conviene trabajarlo más con valores primados, si les parece, está bueno. Fíjense, esta suma la vemos x', y z'. No es que agregue nada, pero hace un poco más, digamos, claro el procedimiento si le sirve, no hay problema. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso, fíjense, ahora es momento de reemplazar con las variables originales, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como 2 por z', que es la unión de z1 más z2, menos 3 por i1 más i2. Cerramos ahí, esto sería menos z1 más z2, ¿de acuerdo? Y luego más 3 por x1 más x2, ¿sí? Bien, si hacemos las transformadas de los dos vectores por separado, ¿cómo nos quedaría? A diferencia de lo que tenemos hasta ahora nosotros. Esto lo vamos a dejar en stand-by. Fíjense, ¿no? Vamos a tener de acá. Transformada de u. Esto sería directamente reemplazar acá, ¿no? 2 por z1 menos 3 por i1. Pues tenemos menos z1 más 3 por x1. Y para la transformada de b, lo mismo, pero con todo subíndice 2, ¿no? Porque no cambia mucho la cuenta, excepto obviamente en el subíndice. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hacemos la suma de las dos, fíjense, ¿no? Esto nos va a quedar, fíjense, acá cuando hacemos la suma, yo podría, para simplificarlo más, sacar factor común 2, sacar factor común menos 3 en la primera componente y repetir lo mismo si voy a la segunda parte, a la segunda componente vectorial. Entonces, en limpio, me va a quedar 2 por z1 más z2, menos 3 por i1 más i2, cierro acá, y acá voy a tener menos 1 por z1 más z2, más 3 por x1 más x2. ¿De acuerdo? Listo, primera propiedad cumplida. Y después la segunda, que consta de lo siguiente, ¿no? Fíjense, vamos a tener u, ya lo habíamos definido arriba. En este caso tenemos alfa por u, que ¿cómo nos va a quedar? Alfa por x1, alfa por i1 y alfa por z1. Si aplicamos la transformada, esto nos va a quedar, fíjense, 2 por alfa por z1 menos 3 por alfa por i1. Pues tenemos menos alfa por z1 más 3 por alfa por x1. Fíjense que alfa
es un factor común de todo el vector, con lo cual nos da la posibilidad maravillosa de poder sacarlo fuera de la multiplicación. Entonces vamos a tener alfa por, y el vector restante que va a ser 2z1 menos 3y1 y luego menos z1 más 3x1. Y si se fijan, esto mismo, ¿qué era? Esto mismo era la imagen o la transformada de u a secas, sin requerir, digamos, la intervención del alfa. Con lo cual, fantástico hasta el momento. Bien, entonces ya con esto tenemos la segunda propiedad cumplida. Y si se fijan, ya es una transformación lineal. Y si volvemos a el caso de la transformada del tercer caso, es exactamente igual, ¿sí? Porque fíjense que acá, ¿cuál es el patrón que estamos encontrando? Básicamente que no importa cuál es el rango de la transformación, en este caso siempre y cuando sigan este patrón de ser transformadas vectoriales, lo que estamos viendo es que hasta ahora cumplen sin problema con la definición de transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar un poco todo esto? Que va a ser un problema que viene en la guía más adelante, pero yo ahora les estoy pasando el tráiler, ¿no? Para que vean, digamos. En este caso, lo que va a ocurrir es que siempre que una transformación lineal se pueda pensar en forma matricial, como es este caso, ¿sí? Va a ser una transformación lineal. Entonces, eso ya les digo, se los adelanto para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Y sepan más o menos con qué se van a encontrar. Entonces va a simplificar mucho eso, la cuestión al momento de resolver este tipo de problemas. Fíjense, tenemos la transformada en base u, ¿sí? Que nos va a quedar todo esto mismo, pero con su índice x1, 1, perdón, z1 menos 3 y 1. Después tenemos menos z1 más 3x1 y después y sub 1 menos 2x1. Lo mismo para la transformada en función de b, o sea, todo lo mismo con su índice 2. ¿Tá? Cuando hacemos la suma, ¿qué se puede hacer? El factor común de los escalares que teníamos al principio. Entonces tenemos 2 por z1 más z2, menos 3 por i1 más i2, mismo de este lado, menos 1 por z1 más z2, sigo acá abajo, más 3 por x1 más x2, y acá esto que sería i1 más i2 menos 2 por x1 más x2, con lo cual fíjense que si hacemos la suma primero de estos dos vectores y hacemos la transformada, queda exactamente igual. Así que bien, por ahora no estamos teniendo sorpresas desagradables. Y lo mismo pasa cuando tenemos la multiplicación por el escalar alfa por u, que en este caso nos va a quedar como alfa por x1, alfa por i1, alfa por z1, que ya en este paso ya podríamos hacer esta cuenta, de hacer alfa por x1, i1, z1. Con lo cual, al momento de aplicar la transformación, si reemplazamos, fíjense en lo que está aquí arriba, ¿okay? Si lo reemplazamos tal cual, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que alfa va a estar acompañando a cada una de las variables, con lo cual lo podemos sacar como factor común por fuera del vector. ¿Y eso qué nos garantiza? De que la transformada, ¿sí? En este caso, de alfa por u, nos va a quedar, ¿sí? Todo esto, alfa por ¿cuánto? Por 2 por z1, menos 3 por i1, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué es esta transformada? Bueno, esta transformada que estamos describiendo acá no es otra cosa que la transformada de u suelta, con lo cual ya esta propiedad cumple con la segunda propiedad necesaria de este tipo de vectores y es una transformación lineal sin problema. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.